Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 7933 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. Gracias, señor presidente. Lunes 22 de septiembre de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Steven Aníbal Flores Olivera e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reate. Expediente número 7933-2025-TCP, recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo 2891 MIO, empresa individual de responsabilidad limitada en el marco del concurso público número 1-225-IMPE-Oro-HCO, convocado por la Oficina Regional de Oriente Huánuco para la contratación del servicio de alimentación para internos, niñas y personal de seguridad 24/48 del establecimiento penitenciario de Cochamarca y Cerro de Pasco de la Oro HCO. Se encuentra en representación del impugnante, Grupo 2891 MIO, empresa individual de responsabilidad limitada, para hacer el informe legal, la abogada Rosa María Bartra Barriga, con número de colegiatura del Colegio de Abogados de la Libertad 4011. Por otro lado, en representación del tercero administrado, Consorcio Grupo AIF, conformado por la empresa Grupo AIF Servicios Generales, empresa individual de responsabilidad limitada, se encuentra presente para hacer el informe de hechos la señora Jenny Asicia Paitán Cabello, con número DNI 040725538. Finalmente, en representación de la entidad Oficina Regional de Oriente Huánuco, se encuentra presente para hacer el informe técnico la señora Cecilia Maita Malpartida, con número DNI 22512140. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas. Adelante, señor presidente. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a la representante del postor impugnante, Grupo 2891 MIO, empresa individual de responsabilidad limitada. Adelante, doctora Rosa María Bartra Barriga. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. Muy buenos días con todas las partes presentes. Con su venia voy a sustentar mi recurso de apelación, en el cual alegamos información inexacta, con efecto evaluativo en la oferta adjudicataria y una interpretación restrictiva e infundada de la entidad al descalificar nuestra oferta. Por los argumentos que con su venia paso a desarrollar. Señores magistrados, nosotros tenemos tres pretensiones en este recurso de apelación. Pretendemos que se revoque el otorgamiento de la buena pro al proceso de selección ya mencionado a favor de la empresa Consorcio Grupo AIF, darlo por descalificado por haber presentado información inexacta en su oferta. Como segunda pretensión, les traemos el pedido de que se revoque la descalificación efectuada a la oferta de mi representada en el proceso de selección por presunto incumplimiento de las bases en cuanto se refiere a la presentación de personal clave 3, cocinero, chef, y la den por calificada. Y como tercera pretensión, que es producto de acoger las dos anteriores, se le otorgue la buena pro al procedimiento de selección CPSM 1-2025 INPE Oro Huánuco 1 a mi representada Grupo 2891 MIO EIRL con RUC 2060-50-56-084 por haber sido admitida, evaluada, calificada y encontrarse en el orden de prelación como número 1. Señores magistrados, señores miembros, en la primera pretensión nosotros hemos demostrado, y así consta en el escrito como en el expediente, que el contrato de promesa de contrato que presentó el consorcio AIF no cumple con las exigencias formales que corresponde, ya que dicho consorcio, conformado por el Grupo AIF y Servicios Múltiples SAC, ha sido suscrito por Jenny Asicia Paitán Cabello y Abraham Huamán Clemente, ambos representantes legales que no han tenido las facultades especiales de suscripción de consorcio
y el Tribunal de Contrataciones, ustedes lo pueden verificar únicamente realizando una lectura de la vigencia de sus poderes de representación. Aquí, señores, se ha vulnerado el principio de literalidad establecido en el artículo 75 del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso. Señores, no se presume la existencia de facultades especiales. Estas deben haber sido conferidas explícitamente. Segundo, está acreditado, y esto de acuerdo al numeral 8.4 y 1.9 de las bases integradas del proceso de selección, que se estableció como presentación de obligatorio cumplimiento que los postores deberían acreditar personal clave, 2 cocineros o chef para el establecimiento penitenciario Cochamarca, que se pedía 1 año de experiencia en preparación de alimentos y o servicio de alimentación de personas y siguientes. La empresa, para cumplir con este requisito, presentó la constancia de trabajo emitido por la empresa Grupo AIF IRL del señor Daniel Edwin Rodríguez, quien presuntamente habría laborado en dicha entidad, en dicha empresa desde el 6 de septiembre del 2024 hasta el 6 de agosto del 2025. Sin embargo, este documento no tiene efecto ni valor legal porque tiene información inexacta. Conforme a la información verificada en la página web de SUNEDU, el señor Rodríguez recién obtuvo su título de técnico en cocina con fecha 17 de septiembre del 2024. Si él ha presentado una experiencia a partir del 6 de septiembre y recién obtuvo su título el 17 de septiembre, hay una información inexacta, por cuanto hay una experiencia que corre solamente desde que obtiene su título técnico. La empresa ganadora, además, para cumplir con el requisito ya mencionado, presentó la constancia de trabajo emitido por la empresa Tulpay Gourmet EIRL de Brian Jesús Álvarez Pretel, quien dicen laboró en dicha empresa desde el 1 de marzo del 2021 hasta el 15 de marzo del 2022. Este documento tampoco tiene efecto ni valor legal porque tiene información igualmente inexacta. Conforme a la información verificada en la página web de la SUNEDU, el señor Álvarez Pretel obtuvo su título de técnico en cocina el 5 de abril del 2021. De tal manera que si se menciona que él inicia sus labores el 1 de marzo del 2021 y obtiene su título el 5 de abril, hay una información inexacta porque se cuenta sin que haya obtenido su título de técnico en cocina. La empresa ganadora de la Buena Pro, tercero, para pretender cumplir con este requisito, presentó la constancia de trabajo emitida por la empresa Pedro Saúl Rafael Pujay. ¿De quién? De la señora Estela Guevara Romina Talia, quien habría laborado en esa empresa del 15 de mayo del 2017 al 23 de diciembre del 2017. Este documento tampoco tiene valor legal porque también es inexacto. Conforme a la información verificada en la página web de SUNAT, el señor Pedro Saúl Rafael Pujay inició sus actividades económicas el 26 de julio del 2017. Por lo tanto, no podría haber entregado una constancia de labores desde el 15 de mayo del 2017, porque, repito, insisto, empezó sus actividades económicas el 26 de julio del 2017. Esta información también es inexacta. De la revisión de información pública que consta en la página del SEACE del contrato del CPSM1 2017 Uneval 1, convocado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, se observa que el postor favorecido por la Buena Pro es el consorcio Alimenta, integrado por Rafael Pujay, Pedro Saúl y Rafael Bonifacio Royi Necker. Ellos tuvieron la experiencia de prestación del servicio alimentario desde el 14 de septiembre de 2017 y por lo tanto, el 15 de mayo del 2017, la señora Estela Guevara Romina Tayo no podía estar laborando para dicha empresa denominado Consorcio Alimentista. Además,
La empresa ganadora de la Buena Pro, para cumplir con el requisito de experiencia, presentó la constancia de trabajo emitida por la empresa Magol SRL a favor del señor Chinchón Fuentes Marcos, quien habría laborado en dicha empresa desde el 1 de septiembre del 2021 hasta el 30 de septiembre del 2022. Al respecto, este documento tampoco tiene efecto ni valor legal porque también tiene información inexacta. La constancia de trabajo del señor Chinchón es suscrito por la señora Úrsula Cecilia González Ordóñez, en su calidad de gerente general, como figura en el sello de la firma del documento presentado. Al respecto, el registro de SUNAT por el RUC 2048-9301-823, como también en la partida electrónica 1100-3083 del registro de personas jurídicas de Pasco de la empresa Magol SRL, a la fecha 3 de octubre del 2022, que es la fecha de emisión de la constancia de trabajo a favor del señor Chinchón, la señora González Ordóñez no era representante legal de la referida empresa y por lo tanto no podía emitir ninguna constancia de trabajo a nombre de la empresa Magol, porque la representación legal de dicha empresa correspondía a la señora Joyce Geraldine González Ordóñez, no a la señora Úrsula Cecilia González Ordóñez. Y por último, la empresa ganadora de la Buena Pro, siempre para cumplir con el requisito de la experiencia, en esta oportunidad el profesional nutricionista presentó la constancia de trabajo emitido por la empresa INIRSA a favor de Shirley Ramírez de la Cruz, quien laboró en dicha empresa desde el 15 de diciembre del 2021 hasta el 30 de abril del 2023. Este documento también tiene información inexacta. Conforme se verifica de su diploma de colegiatura, este fue expedido el 18 de junio del 2022, de tal manera que al 15 de diciembre del 2021, medio año antes, no podía generar alguna experiencia laboral como profesional nutricionista, de acuerdo a lo que exige el artículo 3, literal C, de la Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista. Segundo, de las constancias de trabajo para acreditar la experiencia de un año en el servicio de alimentación, este debía ser emitido por una empresa que preste servicio de alimentación en preparación de alimentos y o servicio de alimentación a personas y continúa la exigencia de este literal. Bien. Durante ese periodo del 6 de septiembre del 2024 al 25 de agosto del 2025, acreditaban ellos la experiencia con, en el caso del grupo AIF, emite una constancia de trabajo a favor del señor Daniel Edwin Rodríguez Rodríguez. Dicha empresa no acredita haber prestado un servicio de alimentación por el periodo en que emitió su constancia de trabajo, ya que conforme a la información recabada, solo aparece un contrato de 90 días que ha tenido con el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. No existe otra información que pueda colegir que dicha información tiene elemento de información cierta. Por lo tanto, esta también es información falsa e inexacta. Dicha constancia no puede tener efecto ni valor legal. De la misma manera, las constancias emitidas por las empresas concesionaria de alimentos Cronos, INIRSA, Tulpay Gourmet EIRL, Rincón Cervecero S.A., Magol SRL, Newrest, Perú SAC, no se presentaron los contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier documentación de la cual se desprenda la experiencia del personal propuesto para la prestación del servicio, para acreditar que efectivamente dichas empresas realmente tienen experiencia en servicio de alimentación, en preparación de alimentos y o servicio de alimentación de personas brindadas a comedores, cafeterías, establecimientos y demás que exigen las bases. En este punto... Disculpe que le corte, su tiempo se ha cumplido. Le vamos a conceder 30 segundos para que cierre su exposición. Correcto. Con cuanto a la segunda pretensión, han exigido que se presente la experiencia de chef
de Instituto de Educación Superior Tecnológica, cuando en realidad ya incluso la observación había acogido que se podía presentar experiencia de CETPRO. Nosotros hemos presentado tal cual las bases, tal cual la observación, el título de CETPRO. Y esto está acreditado en el expediente, por lo tanto, hemos tenido una descalificación que no correspondía. Habiendo cumplido y acreditado que se ha cumplido con lo establecido en las bases y también en lo que exige la ley de contrataciones, y estando descalificada por información inexacta, el primer postor, nuestra tercera pretensión, es que se nos adjudique la buena pro por estar en el primer lugar y haber sido evaluados correctamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tadeo. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos, 11 por equidad, a la representante del tercero administrado, consorcio Grupo A y F. Adelante, señora Jessica Paitán Cabello. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Asicia Paitán Cabello. Señor presidente y miembros de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que en nombre y como representante común del consorcio Grupo A y F, conformado por el Grupo A y F Servicios Generales, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, Servicios Múltiples, Keio SAC, quien es ganador de la buena pro del concurso público CP número 001-2025 INPE Oro Huánuco, para la contratación del servicio de alimentación para los internos, niños, personal de seguridad 24x48 del establecimiento penitenciario de Cochamarca y Cerro de Pasco de la Hora Huánuco. Habiendo solicitado en el escrito 1, según otro CIRIGO, habiéndose señalado fecha y hora para la audiencia, solicito a la sala el uso de la palabra a fin de sustentar argumentos de hecho y derecho al amparo de los establecidos en los artículos 126.1, literal E del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo 344-2018 EF. Primero, nuestra oferta presentada está conforme establecido en el artículo 59 del reglamento del Decreto Supremo 344-2018 EF, como también las bases integradas son definitivas, incluido el pronunciamiento 250-2025/00 OS de SAT. Señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado, la empresa impugnante no tuvo interpretación jurídica sistemática donde se debe analizar conjuntamente e integral con otras normas al respecto según la revisión judicial 1007-2014 Lima Este, la jurisprudencia indica. Quinto, es preciso señalar que si bien en nuestro otorgamiento jurídico mediante ley número 26539 prescribe que el gerente general o administrador de sociedades mercantiles o civiles goza de facultades genéricas y especiales de representación procesal señalados en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación estatutaria en contrario, al igual que el artículo 64 del mismo código, adjetivo donde se señala que las personas jurídicas están representadas en el proceso a lo cual establece la Constitución, la ley o el respectivo estatuto. También existe una regulación especial que otorga por mandato legal las facultades especiales de los mismos artículos mencionados. En esa línea, el último párrafo del artículo 14 de la ley número 26887, Ley General de Sociedades, establece que el gerente general o los administrados de la sociedad, según sea el caso, gozan de facultades genéricas y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil, por el solo mérito de su nombramiento, salvo estipulación en contrario. En tal sentido, la vigencia poder adjuntado en la propuesta de nuestro grupo AIF Servicios Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en las facultades administrativas y laborales señala los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, folio 9 de nuestra oferta. De la empresa Servicios Múltiples Keio,
SAC en las facultades judiciales y administrativas señala los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, folio 15 de nuestra oferta. De lo expuesto, señores miembros del Tribunal de Contrataciones del Estado, los gerentes de cada empresa, grupo, AIF, Servicios Generales, empresa individual de responsabilidad limitada y servicios múltiples que ellos SAC, que el consorcio AIF cumplen con acreditar la representación para la firma de la promesa de consorcio según ley número 30225 y sus modificatorias, así por el numeral 3 del acápite segundo del anexo número 2 de su reglamento aprobado mediante decreto supremo número 344-2018-EF y sus modificatorias en las bases integradas y el Código Civil Procesal. Segundo, sobre los certificados y constancias con información inexacta del personal clave propuesto, puedo decir que conforme a lo establecido en el artículo 2, literal J, de la Ley de Contrataciones del Estado, todo postor que contrata con el Estado debe actuar con integridad de tal manera que la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida. Así, por el principio de presunción de veracidad que contempla el numeral 1.7 del artículo 4 de la Ley número 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la tramitación de los procedimientos de selección realizados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, salvo y hasta el momento que se pruebe lo contrario. Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 64.6 del artículo 64 del reglamento y primera disposición complementaria final de la ley, los procedimientos de selección que contempla la ley y el reglamento se realizan observando el cumplimiento de los principios de presunción de veracidad y de privilegio de los controles posteriores, por lo cual se presume que los documentos y declaraciones que formulan los postores durante el desarrollo del procedimiento responden a la verdad de los hechos que confirman, reservándose la entidad el derecho de, una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, verificar la promesa presentada por el postor ganador de la buena pro, y caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada. En definitiva, el comité de selección tiene el deber de adoptar las decisiones y realizar todo acto que sea necesario para preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección a su cargo hasta su culminación, observando el cumplimiento del principio de presunción de veracidad. De lo expuesto y verificado el acta de la buena pro publicado en el SEACE, el comité de selección ha motivado en su contenido sobre la calificación de nuestra oferta bajo el principio expuesto en los párrafos procedentes, otorgando la buena pro a nuestra representada consorcio AIF, siendo válido. Tercero, sobre la descalificación de la oferta del postor grupo 2891 MIO EIRL por intermedio de la sala, señores del tribunal, se solicite a la Dirección Regional de Educación UGEL con Coronel Portillo la validación del título técnico del personal clave propuesto como chef Clever Daniel Curico Tapuyima, y Dirección Regional de Educación UGEL, Camaná, del personal clave propuesto como chef Carazas Churra Kimberly Abigail, la validez de los títulos adjuntados en su oferta del postor grupo 2891 MIO EIRL en virtud de los siguientes. Según la búsqueda en la página del Ministerio de Educación, Centro de Educación Técnico Productivo, CETPRO, en la página https://www
institución/minedu/informes, publicaciones 6480539 CETPROS, _por_región, el Centro de Educación Técnico Productiva Privado, Escuela de Alta Cocina Amazon Cooking, el Centro de Educación Técnico Productiva La Inmaculada. Los CETPROS antes descritos no están dentro del registro de Minedu, quien es el sector encargado. En cumplimiento al Decreto Supremo número 11/2012-ED, se aprobó el reglamento de la Ley General de Educación, el mismo que en el capítulo 6º del título 3 regula la educación técnica productiva. Decreto legislativo número 1375 modificó diversos artículos de la Ley de Educación para fortalecer la educación técnico-productiva a fin de elevar la empleabilidad y competitividad. El Decreto Supremo número 004-19 Minedu, el artículo 99-A literal F, emisión de títulos. 2. El artículo 92, títulos y certificaciones otorgadas en la educación técnico-productiva 92.1. Tercero, el numeral 92-6, los títulos de técnicos emitidos a nombre de la Nación se registran en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos de los Institutos de Educación Superior del Ministerio de Educación. Por lo expuesto, solicito desestimar apelación del postor grupo 2891 MIO EIRL, cuestiona todos los parámetros legales establecidos en el proceso de convocatoria del concurso público número CP número 001-2025 INPE Oro Huánuco, lo cual resulta siendo incongruente en la medida que a la vez dicha empresa solicita se le otorgue la nueva PRO del concurso público, y ello acredita la falta de argumentación. Se nos confirma el otorgamiento de la buena PRO por cumplir con lo establecido en las bases integradas. Gracias. Gracias también. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a la representante de la entidad convocante, Oficina Regional Oriente Huánuco del INPE. Adelante, señora Cecilia Maita Malpartida. Buenos días con todos los miembros del Tribunal de Contrataciones. Con fecha 2 de septiembre de 2025, el postor Grupo 2891 M&O Empresa Individual de Responsabilidad Limitada presentó el recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena PRO del procedimiento de selección concurso público número 001-2025 INPE Oro Huánuco, servicio de alimentación para internos, niños y personal de seguridad 24/48 del establecimiento penitenciario de Cochamarca y Cerro de Pasto, bajo los siguientes pedidos. En la primera pretensión, piden que se revoque el otorgamiento de la buena PRO del proceso de selección a favor de la empresa, que se dio a favor de la empresa Grupo AIF, y darlo por descalificado por haber presentado información inexacta en su oferta. Al respecto de los certificados de trabajo del chef cocinero que se presentó para el penal de Pasco y Cochamarca, estos fueron verificados en Minedu, donde se verifican los grados y títulos del personal técnico. El comité actuó en principio a la presunción de la veracidad de los documentos presentados por el postor. En la segunda pretensión, pide que se revoque la descalificación efectuada a la oferta del proceso de selección concurso público 001-2025 por presunto incumplimiento de las bases en cuanto se refiere a la presentación del personal clave, 3, cocinero y chef. En este punto queremos aclarar que las bases integradas fueron dadas por el pronunciamiento 250-2025 OS de SAT. O sea, quiere decir que el mismo OS integró las bases. En estas bases se pide que el personal chef
tanto el establecimiento penitenciario de Pasco y de Cajamarca tengan título de técnico en cocina o chef emitido por un instituto de educación superior. En este punto, la empresa que está apelando, Grupo 2821, presentó los títulos de CEDPRO, que no calificaron por eso. En respecto a su tercera pretensión, que se otorgue la buena pro del procedimiento de selección concurso público 1-2025 INPE Oro Huánuco al Grupo 2891, empresa individual de responsabilidad limitada, por haber sido admitida, evaluada y calificada, estando en el orden de prelación número 1, pero como mencioné hace unos instantes que fue descalificada por el título de CEDPRO que presentaron a los chefs por el título de CEDPRO, este comité se ratifica, mantiene el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa del consorcio Grupo AIF hasta que los entes superiores demuestren que hubo inexactitud o falsedad en los documentos presentados. Aunado a esto, sobre los puntos observados, debemos manifestar que el reglamento de la normativa de contrataciones del Estado establece en su numeral 64.6 del artículo 64, y asimismo, con sentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud, falsedad en sus declaraciones, información o documentación presentada, la entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación de conformidad con lo establecido en la ley y en el reglamento. Adicionalmente, la entidad comunica al tribunal para que se inicie el proceso administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. Por lo tanto, esto no correspondía al comité de selección verificar si los documentos presentados en el procedimiento de selección se ajustan a la realidad. Eso es todo cuanto tengo que mencionar. Gracias. Muchas gracias. Se consulta a la representante del postor impugnante si va a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Muchas gracias, sí voy a hacer uso. Primero, ninguno de los dos, de las dos personas que han hecho uso de la palabra en este momento han negado la inexactitud de los documentos que nosotros hemos alegado. Ninguno de los dos. La representante de la entidad del INPE se ampara, igual que el representante de la empresa ganadora, en el principio de verificación posterior. Sin embargo, si estamos nosotros advirtiendo el día de hoy que hay inexactitud que no ha sido desmentida por ninguno de ellos y no está consentida la buena pro, es posible, por lo tanto, que acojan nuestra pretensión. La inexactitud está completamente acreditada y está acreditada también por los documentos que asesoría legal de la entidad ha presentado. ¿Qué dicen ellos en el informe 018-2025 INPE Oro AE Asesoría Jurídica? Que, uno, se advierte de manera fehaciente, en primer lugar, que el contrato de promesa de consorcio presentado por el consorcio configura un documento con información inexacta. Igualmente, señala en su punto 2, se encuentra válidamente acreditado el hecho de que los certificados y constancias referentes al personal clave del consorcio tienen información inexacta. Está acreditado. Respecto a la segunda pretensión que nosotros estamos requiriendo, está establecido en el numeral 7.2.6 del artículo 72 del reglamento de la ley 30.225, que cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego. Señores miembros del tribunal,
realmente no hay una exigencia de que sea de instituto superior. Las bases dicen que puede ser de CEPRO y así nosotros lo hemos acreditado con la información presentada. Ahora, ellos pretenden desconocer la validez de los títulos de los chefs en base a una búsqueda en SUNEDU. Tenemos que decirles que el registro de los títulos de CEPRO no están en SUNEDU. Estos dependen de las direcciones regionales de educación, donde efectivamente están registrados los títulos de Clever Daniel Curico Tapuyema y la señora Caraza Chura Kimberly Abigail. Así se establece en el oficio 038-2025, Dirección Regional de Educación Ucayali, UGEL, CP, CEPRO, PAC. Y en la resolución directoral 0274 del 30 de diciembre del 2015, expedido por el director del programa sectorial 3, UGEL Camaná, para el caso de la señora Caraza Chura Kimberly Abigail, con los cuales se desvirtúa cualquier cuestionamiento respecto a la autenticidad de los títulos de técnico en cocina de los señores Curico y Carazas, presentados por la empresa Grupo 2891M IO EIRL. Por estos considerandos, nosotros requerimos respetuosamente que se ampare nuestra primera pretensión de revocar el otorgamiento de la buena pro, nuestra segunda pretensión de revocar la descalificación efectuada a mi representada y amparada esta segunda pretensión se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección al grupo 2891M IO EIRL. Gracias, doctora Bartra. Se consulta a la representante del tercer administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Sí, gracias. En primer lugar, no voy a distraer al tribunal con afirmaciones que no están acorde a lo que indican las bases establecidas para la contratación o para la adjudicación de la propuesta económica que nosotros hemos presentado. Otro, referente a lo que son los institutos superiores, en las bases indica claramente que tiene que ser un título técnico del Instituto Superior, donde el comité de selección tendrá la opción o tendrá la obligación de poder verificar en la página de la Minedo. La página del Minedo. Referente a las bases también indica que, bueno, voy a referirme a lo que es los CETROS. Los CETROS emiten los títulos como auxiliares técnicos, no como técnicos en cocina. Y estos se deben verificar también en el Ministerio de Educación. Por lo expuesto, señores del Tribunal de Contrataciones del Estado, lo único que yo pido es que se nos otorgue la buena pro, porque hemos cumplido con lo que está establecido en las bases. Se indica también que el asesor no acreditó y tampoco demostró documentos que indicó que inició el control posterior de los documentos expuestos. Entonces, nuevamente reitero que nos otorguen la buena pro por haber cumplido con lo establecido en las bases del concurso público número CP-001-2025 INPE Oro Huánuco. Gracias. Gracias también. Se consulta a la representante de la entidad si va a agregar algo más. De ser así, también por 3 minutos. No voy a agregar nada más. Gracias. Ok, muchas gracias. Habiendo concluido con la parte de exposiciones y la presente audiencia pública, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que eventualmente este colegiado tenga. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Sí, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Buenos días para la representante del tercer administrado. Señora, buenos días. En el marco de la presente audiencia pública y con ocasión de la presentación del recurso de apelación, la parte impugnante ha cuestionado documentos presentados por su representada como parte de su oferta. Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad que ha señalado en el marco de esta audiencia, lo cierto es que se está cuestionando la presentación de información inexacta en esta instancia administrativa
y específicamente se alude a que el certificado de trabajo de agosto del 2025, otorgado a favor del señor Daniel Edwin Rodríguez, por haber laborado desde el 6 de septiembre del 2024 al 6 de agosto del 2025, contendría información inexacta porque, contrariamente a lo señalado en este certificado, en donde se le arroga experiencias desde el 6 de septiembre del 2024, aquel habría obtenido su título técnico en cocina el 17 de septiembre. Perdón, el 17 de septiembre del 2024. No obstante, el certificado se otorga experiencia desde el 6 de septiembre del 2017. ¿Qué podría decir al respecto específicamente sobre este cuestionamiento? Sí, bueno, nosotros tenemos continuidad laboral porque nosotros trabajamos en empresas mineras, en instituciones públicas y privadas. La continuidad de nuestras labores es continua. Ahora, el derecho del trabajo no se le niega a nadie. Nosotros trabajamos con personal que están estudiando y posiblemente ya su titulación pudiera haber salido posterior a eso. Para nosotros, el señor Rodríguez sí tiene una continuidad laboral con nosotros porque sí tenemos varias empresas que nos contratan para poder nosotros darles el servicio de alimentación. Por ende, nuestro otorgamiento del certificado es válido. De acuerdo, entiendo su posición, pero entiendo también que el cuestionamiento versa sobre cómo es que en el certificado de trabajo que se presenta precisamente para acreditar la experiencia y el cargo ocupado por una persona, se arroga experiencia como cocinero, como chef, cuando este título profesional fue obtenido de forma posterior a la experiencia que se le arroga en ese certificado. Entonces, sí entiendo su argumento de que se le contrató, de que ha venido efectuando estas prestaciones de manera continuada en su empresa, pero quiero entender cómo es que se le arroga el cargo y una experiencia sobre un título profesional que aún no tenía, o un título en técnico que no tenía. Sí, bueno, es por función, por su condición de egreso o su certificación de concluidos sus estudios. Entonces, es la continuidad laboral que él tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque ejerce justamente esa profesión y hace pues los papeles de cocinero, chef en nuestra empresa. Un profesional ya puede ejercer su función por estar acreditado como egresado, señores. ¿Cuándo ha egresado, señora? ¿Me podría precisar, por favor? La fecha de egreso no la tengo ahorita para poder indicarle. De acuerdo. Este colegiado se reserva el derecho de pedir mayor información al respecto. No tengo más preguntas que formular, señor presidente. Gracias. Gracias, doctor Sánchez. Se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No voy a formular preguntas. Gracias, doctor. De mi parte tampoco tengo preguntas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Gracias y buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días.